Lisboa 1415 Ceuta, historia de dos ciudades. Un evento que ha motivado la visita a Ceuta de una delegación portuguesa, compuesta por la concejala de Cultura de la Cámara de Lisboa, Catarina Vaz. Catarina. Ha estado acompañada por el director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova Lisboa, Francisco José Gómez, que acompañados por el presidente Vivas y la consejera Deu han podido conocer distintos lugares de Ceuta, la mayoría de ellos con aspectos comunes entre ambas ciudades. Concejala de Cultura de la Cámara de Lisboa, Catarina Vaz, quien ha firmado en el libro de la ciudad. Con la presencia de autoridades civiles y militares, el Salón del Trono acogió las intervenciones previas a la inauguración de la exposición Lisboa 1415 Ceuta, historia de dos ciudades. El presidente Vivas, la consejera Deu y la delegación lusa presidieron el acto que pone en contacto ambas ciudades a través de su historia común. Buenos días, bienvenidos al Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, que hoy, viernes 8 de julio, acoge la recepción institucional a la representación de la Cámara Municipal de la capital portuguesa y de la Universidad Nova de Lisboa, que ha venido para asistir a la inauguración de la muestra Lisboa 1415 Ceuta, historia de dos ciudades. Interviene, en primer lugar, el ilustrísimo señor don Francisco José Gómez Caramelo, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa. Buenos días, señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, señora consejera de la Educación y Cultura de Ceuta, señora concejala de la Ciudad de Lisboa y señor cónsul de Portugal en Ceuta. Muchas gracias por esta invitación. Me gustaría, en primer lugar, de felicitar las ciudades de Ceuta y de Lisboa por haberem decidido señalar este acontecimento histórico de 1415 que nos ha aproximado con una actividad cultural, con una exposición de dimensión internacional, con la publicación del respectivo catálogo para memoria futura. Nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, subraya la originalidad del tema, de la perspectiva de trabajo de esta exposición. Es importante comparar
las dos ciudades, una en Europa, otra en África, las primeras en el mundo a se transformarem por vía de ese proceso histórico que ha sido la expansión europea en el mundo. Buscar a reconstituir el pasado en múltiplos aspectos urbanísticos, arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, religiosos, militares, culturales, a través de la conjugación de diversos saberes de la historia, de la arqueología, de la historia del arte, de la historia de la arquitectura. Creemos que es muy importante la participación, la intervención de la arqueología, de los materiales arqueológicos y de los documentos históricos para intentar reconstituir nuestro pasado común. Mi facultad está muy grata de haber sido elegida como parceiro científico de las ciudades de Ceuta y de Lisboa para la realización de este evento. Es una ocasión para poner estas dos instituciones en contacto para la producción de resultados tan importantes para nosotros. En lo que respecta a Lisboa, nos gustaría de destacar las diversas oposiciones comunes a financiaciones en varios dominios, en el desarrollo de la base de datos Rocío, sobre los conventos de Lisboa, sobre el barrio de Moraría y muchos otros proyectos comunes. Pero me van a permitir dar una importancia especial en esta ocasión a las muy recientes pero muy fructuosas relaciones entre mi facultad y la ciudad de Ceuta. Una palabra es debida y es muy justa para con el Instituto de Estudios Ceutis, con conexiones recientemente renovadas en la organización de un importante congreso internacional justo sobre los orígenes de la expansión europea en el mundo, con una diversidad y calidad de participaciones indiscutible. Me gustaría también de señalar el trabajo que en los últimos años hemos estado desarrollando con la Consejería de la Educación y Cultura de esta ciudad. Por un lado, la participación en un proyecto patrimonial notable, el estudio y la puesta en valor de las murallas reales recientemente abiertas al público. Es un esfuerzo que esperamos pueda vir a ser culminado con la publicación de una monografía. Por fin, la aproximación que temos vindo a hacer a la excelente actividad arqueológica que se desarrolla en esta ciudad. Por ejemplo, en los periodos históricos en que nuestra facultad y en particular el Centro de Historia del CHAM es especialista, las épocas medieval y moderna. Un trabajo que esperamos mucho que pueda vir a ser el principio de la creación de un campo escuela internacional de referencia en este dominio, permitiendo así desarrollar las iniciativas comunes en las áreas de la educación y de la investigación, teniendo Ceuta como la base de ese trabajo. En fin, renovamos las felicitaciones y nuestra gratitud al Gobierno de la ciudad de Ceuta, al Ayuntamiento de Lisboa por esta exposición, a que deseamos el más grande suceso, éxito, en la esperanza que este sea un paso en el desarrollo de las relaciones de cada una de nuestras investigaciones. Una última palabra. La historia, la memoria y el patrimonio es una de las formas más genuinas de aproximación entre los pueblos que se estiman y que se quieren. Preservar la historia es la forma serena de pensar y preparar nuestro futuro juntos. Muchas gracias.
A continuación, toma la palabra la ilustrísima señora doña Catarina Vaz Pinto, concejala de Cultura de la Cámara Municipal de Lisboa. Senhor Presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Senhora Consejera de Educação e Cultura da Cidade Autónoma de Ceuta, Senhor Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Senhor Cônsul de Portugal em Ceuta, minhas senhoras e meus senhores. A cidade de Lisboa e a Cidade Autónoma de Ceuta associaram-se para assinalar uma data decisiva para a construção da identidade europeia e mundial como hoje a conhecemos. De facto, a conquista de Ceuta em 1415 marca o início da expansão portuguesa e a importância deste acontecimento mereceu a realização de uma série de iniciativas culturais conjuntas, entre as quais se destaca esta exposição. Feita em colaboração com o Centro de História da Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pretende mostrar como se forjou no tempo esta ligação tão importante entre as duas cidades. Em Lisboa foi visitada por milhares de pessoas interessadas e a sua qualidade foi reconhecida com a atribuição do prémio Melhor Catálogo 2015, dado pela Associação Portuguesa de Museologia ao catálogo que acompanha a exposição Lisboa 1415, Ceuta, História de Duas Cidades. O 6º centenário da tomada de Ceuta foi novamente pretexto para discutir as razões que a fundamentaram. Porquê conquistar territórios fora da península e porquê Ceuta especificamente? A importância deste acontecimento tem sido debatida pela historiografia portuguesa ao longo dos séculos, até porque constituiu o primeiro momento que marca a expansão portuguesa no mundo, marcando também o início da globalização. Com este trabalho conjunto, pode-se, numa perspectiva original, focar o interesse das duas cidades e perceber, a passo e passo, as alterações sofridas nos dois territórios, muito divergentes em termos geográficos e culturais, mostrando as suas características nos períodos antes e depois. Esta visão proporciona um conhecimento mútuo, tão mais importante quanto é certo que o passar dos séculos reduziram a cidade de Ceuta a um marco histórico para os portugueses e para Ceuta, certamente Lisboa é igualmente uma realidade mítica perdida nas brumas do tempo. Conhecer o passado é um ato cultural que aproxima e esbate diferenças e estes atos tornam-se cada vez mais necessários nos tempos em que vivemos. Para os coevos da conquista de Ceuta, o conhecimento mútuo era capaz de ser maior, não obstante as enormes dificuldades de comunicação. Portugal percebeu bastante bem as vantagens geográficas da localização de Ceuta, permitiam o domínio do Estreito de Gibraltar, permitindo o controle das rotas que ligavam o Mediterrâneo à Europa Ocidental. A conquista não se fez, obviamente, sem um minucioso conhecimento de Ceuta, de forma a preparar uma expedição bem-sucedida, como acabou por acontecer. E mudou o destino do mundo, mudou Lisboa e mudou Ceuta. Portugal e Espanha foram os dois países que fizeram a expansão marítima nos séculos XV e XVI, chegando a territórios ignorados pela Europa de então, abrindo novos mundos e novas possibilidades, dando a conhecer o desconhecido. Chegaram à África, Américas e Ásia, encontrando povos e culturas nunca antes vistos, trazendo e levando novos animais, plantas, alimentos, populações, doenças e culturas, influenciando decisivamente o desenvolvimento da humanidade. É este passado e essas influências que aqui iremos ver numa história contada pelos objetos resgatados pela arqueologia, pela arquivística e pela investigação feita sobre este passado comum, que une indissoluvelmente as duas cidades, simbolicamente presente nas armas do Reino de Portugal, no escudo de Ceuta e na bandeira igual usada pelas duas cidades. Resta-me agradecer a todos os que contribuíram para a concepção e concretização desta exposição, às equipas das cidades de Lisboa e de Ceuta que participaram ativamente na criação, na exposição e do catálogo, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a todos os parceiros deste projeto, EGEAC, Museu de Lisboa, Castelo de São Jorge, Direção-Geral do Património Cultural, Museu do Banco de Portugal, Fundação Milénio, Comunidade Islâmica de Portugal, Comunidade Judaica de Portugal e Câmara Municipal de Cascais. E, finalmente, à Cidade Autónoma de Ceuta
e ao Museu del Passeio de Revelim pelo acolhimento neste belo espaço da cidade, desta exposição. E espero que esta seja uma das muitas iniciativas através da qual vamos construir também o nosso futuro. Muito obrigada a todos. Cierra este acto con su intervención el excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la ciudad de Ceuta. Señora concejala, señor delegado del Gobierno Occidental, señor comandante general, señor senador, señora senadora, señor director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nova de Lisboa, señor cónsul honorario, señora consejera, señoras y señores miembros del Gobierno, buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Yo quiero fundamentalmente en esta breve intervención dar las gracias y las quiero dar en primer lugar a nuestros amigos portugueses que hoy nos honran con su presencia. A la señora concejala de Cultura de la Cámara Municipal de Lisboa por el esfuerzo que ha realizado. Un esfuerzo notable, pero un esfuerzo que para ella y para nosotros merece la pena. Porque con su presencia creo que está refrendando de una manera rotunda la importancia y la categoría de la exposición que en esta mañana presentaremos, pero también está refrendando algo mucho más importante y es el afecto, el cariño, la consideración y el respeto a Ceuta y a los ceutíes. Por tanto, muchísimas gracias. Y la exposición es una exposición significativa y relevante. Yo tuve la oportunidad y la satisfacción de verla en Lisboa y la verdad que tiene su trascendencia por lo que divulga e insisto, por lo que trasciende. A través del relato de los restos arqueológicos, a través del relato de la vida marítima, a través del relato de la cotidianidad, de los utensilios, del comercio, al final termina poniéndose de manifiesto también de manera contundente los rasgos comunes de personalidad y de carácter entre nuestras dos ciudades, entre nuestros dos pueblos, entre Ceuta y Lisboa, entre Lisboa y Ceuta. Entre estos rasgos destacan, a mi modo de ver, por razón de que forman parte de nuestras esencias, una condición. Lisboa y Ceuta son puerta, son puerto, en definitiva son puentes de unión entre civilizaciones, culturas, mares y continentes. También una cualidad, la de vanguardia. Una vanguardia que no está pasada de moda. Lisboa y Ceuta son vanguardia para dar ejemplo al mundo de que, al amparo y al abrigo de la igualdad, de la justicia, de la libertad, del imperio de la ley igual para todos, personas de distintos credos, personas de distintos orígenes étnicos, personas de distintas culturas pueden convivir en paz y armonía. Esta me parece que es una vanguardia muy importante para el mundo en el que vivimos. Y después, tercer aspecto, el rasgo común de personalidad, el mar. El mar imprime carácter. En Ceuta creo que es evidente. En Lisboa también. Allí, en la desembocadura del Tajo, el Tajo se hace mar, y uno se percata que aquello fue un reclamo irresistible para, a través de la vía marítima, descubrir nuevos mundos, nuevos horizontes, nuevas rutas. Estaba el mar, que era la vía, pero también se daba el hecho de un conjunto, la coincidencia de un conjunto de figuras para la historia irrepetibles. Espíritus intrépidos que tuvieron un sueño, cambiar el curso de la historia. Y lo hicieron realidad, cambiaron el curso de la historia.
Y no podemos olvidar, y es conveniente recordar, que aquella prodigiosa aventura, aquella prodigiosa empresa tuvo un epicentro, que fue Lisboa, y tuvo un primer destino, que fue Ceuta. Por tanto, creo que está más que justificada la celebración de la muestra y la conmemoración que estamos llevando a cabo. Aquella visita a Lisboa, se lo comentaba esta mañana a la concejala de la Cámara Municipal, fue entrañable y yo me atrevería a decir, y permítanme el exceso, que apoteósica, porque la verdad es que yo creo que cualquiera se enamora de Lisboa. Esto creo que es evidente porque Lisboa lo tiene todo. Lisboa es universal, es cosmopolita, es luminosa, es profunda, tiene una gente extraordinaria. Es muy difícil no enamorarse de Lisboa. Además, no todo es vestigios y huellas de la historia, también es un referente de modernidad y de dinamismo, gracias a la buena gestión que desde la Cámara Municipal se realiza. Pero claro, para cualquiera es fácil enamorarse de Lisboa, pero si se es de Ceuta o se quiere a Ceuta, es imposible no enamorarse de Lisboa. Y voy a poner un pequeño ejemplo. En un radio que no es muy extenso, geográficamente no es muy extenso, en el que casi todo es, y si no lo es, lo debería de ser, patrimonio de la humanidad, uno se encuentra allí con el monumento a los descubridores y encabezándolo en primera fila nuestro infante, don Enrique el Navegante. Camina unos pocos metros y se encuentra uno con la joya de la Torre de Belén, que resulta que fue proyectada y dirigida por el arquitecto Arruda, que fue el padre de quien dirigió y proyectó el Foso Real. Y enfrente el monasterio de los Jerónimos. Allí se toca el cielo, pero aparte de esto, la impronta, la esencia marinera, manuelista y marinera, es absolutamente rotunda. Por tanto, Ceuta presente. Y la tumba de don Luis de Camoens, que por razones de amor a Ceuta llegó y aquí luchó y a Ceuta inmortalizó, incorporándola a la obra cumbre de la literatura portuguesa. Por tanto, no solamente la bandera, no solamente las avenidas, es que Ceuta está en Lisboa y Lisboa está en Ceuta. En Ceuta el legado portugués es un legado apreciado y querido, muy apreciado y muy querido. A Portugal, como decía, le debemos la bandera, le debemos el escudo, le debemos la patrona. A Portugal le debemos los fueros, le debemos la planta urbana, la entrada en la Edad Moderna, el descubrimiento en Ceuta del espíritu renacentista. Portugal está en nuestras tradiciones, está en nuestras calles, está en nuestros apellidos. Portugal, querida concejala y querido director, está en la memoria, en el alma, en el corazón y en el espíritu de Ceuta. Y a Portugal le debemos algo muy importante, que le dieron a los ceutíes la oportunidad de ser españoles, y desde entonces noble, leal y fidelísimo. Portugal forma parte de nuestras esencias y, sobre todo, está en el corazón de los ceutíes. Las relaciones entre nuestras dos naciones, entre España y Portugal, son unas relaciones estrechas, íntimas, esenciales. Lo justifica la geografía, lo justifica la historia, la actividad económica, pero sobre todo lo justifica el contacto humano. Pero si hay algún lugar en el resto de España y en Portugal donde esa relación adquiera el rango de fusión, ese lugar, sin ninguna duda, es Ceuta. Y para testimonio de eso, el pendón que tenemos ahí enfrente presidiendo este salón, el único estandarte en España y en Portugal donde se fusionan los dos escudos, el de España y el de Portugal. Ese es el alma de Ceuta, querida consejera. Y además de eso, tampoco en este aspecto de la relación entre nuestras dos naciones, esto es un vestigio del pasado. Tiene plena actualidad, porque creo que España y Portugal participan
además de una historia común, además de una geografía compartida, participan de un proyecto común llamado Europa. Y eso creo que es importante significarlo en estos momentos. Eso no es otra cosa que una voluntad compartida por nuestras dos naciones de contribuir a la construcción, consolidación y desarrollo de un espacio común de libertad, de paz, de progreso, de fraternidad, de bienestar y de defensa de los derechos humanos. Ese es el compromiso, esa es la voluntad de España y de Portugal. Y ya termino como empecé, dando las gracias y la bienvenida a esta vuestra casa. Aquí a todo el mundo le decimos bienvenido a esta vuestra casa, pero a vosotros os lo decimos con el corazón y os lo decimos con mayúsculas, porque no hay nadie que pueda acreditar mejor título para venir a Ceuta que la Cámara Municipal de Lisboa y la Universidad de Lisboa. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí estáis en una ciudad pequeña, siempre lo decimos, pequeña, pero, como antes decía, impregnada por el mar. Es pequeña, pero es mágica. Este mar que nos abraza convierte a Ceuta, y perdonadme la licencia, en una Venus que nace del agua y mira al cielo. La convierte este mar en una acuarela de colores. Ceuta podréis comprobar que amanece siendo celeste gracias al mar. Del celeste pasa al azul intenso, del azul absoluto se convierte en verde, del verde pasa al dorado, del dorado pasa al violeta, en unos atardeceres que son verdaderamente de ensueños. No existe otra acuarela de más categoría que la que tiene Ceuta. Estáis en vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Es pequeña de tamaño, pero es grande en el corazón de su gente. Gente capaz de convivir, de acoger y de servir a España para lo que sea menester, cualquiera que sea el precio, nuestra principal razón de ser. Y un reconocimiento a la Universidad de Lisboa y al Instituto de Estudios Ceutíes y a quienes lo componen. Yo creo que el cierre de tu intervención ha sido también rotundo y muy certero. Esta muestra tiene el apoyo institucional de nuestras dos administraciones, pero no se podría haber llevado a cabo si no es a través del trabajo concienzudo, meticuloso, solvente y consistente de los investigadores y científicos de la Universidad de Lisboa y de nuestro Instituto de Estudios Ceutíes. Sin eso no hubiera sido posible. ¿Y por qué ha sido eso posible? Pues yo creo que al margen de las capacidades intelectuales, que las hay y son notables, yo creo que ha sido posible por la pasión por la cultura y la pasión por el conocimiento. Y la pasión por la cultura y el conocimiento es, en definitiva, pasión por la vida y por las personas, porque es la pasión por encontrarse, por conocerse, por descubrirse, por apreciarse, por quererse. A todos, muchas gracias. La comitiva también visitó el santuario de Nuestra Señora de África, donde el hermano mayor de la cofradía, José Antonio Fuentes, explicó parte de la historia de la llegada de la Virgen a Ceuta de la mano de los portugueses. Paseo por el Museo de la Puerta Califal. Y para terminar, inauguración de la exposición Lisboa 1415, Ceuta, Historia de dos ciudades, encuadrada dentro de las actividades del 6º centenario de la llegada de los portugueses.
Gabriel León, autor de la maqueta de la época, explicó algunos detalles de su elaboración. Sí, la verdad que tiene ahora subiremos a vamos a subir pues la curiosa. Y la verdad la tenemos aquí pues de 1418, o sea, en 2018 cumplimos 600 años y ahora han estado los restauradores y han encontrado, bueno, es un estilo gótico, una piedad, pero el expresionismo que tiene tanto la Virgen como el Cristo, Cristo es tipo de forma calavérica, es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, aquí en Ceuta la veneración por ella es máxima. Aquí tenemos todos estos azulejos que han hecho en Portugal, en Vilaseca, están hechos a mano. Aquí recoge la llegada de la Virgen de África a Ceuta con los caballeros de Cristo, que era la orden de Portugal, del siglo XV. Y después el manifiesto de Enrique el Navegante, y que pusieron el nombre de Santa María de África tanto a la iglesia como a la Virgen que tenemos aquí. Después también, como es alcaldesa perpetua, pues tiene los maceros a ambos lados de la Virgen, perfectamente. Y aquí ya es leyenda, es la aparición de la Virgen en el hotel. Cuando la invasión de Ismael temían que pudiera profanar la imagen, la escondieron por lo visto y parece que un resplandor. Pero bueno, ya en este aspecto es leyenda que ha ido de un lugar a otro prácticamente. Después tenemos el escudo de la cofradía y la bandera de Ceuta, blanca y negra. Y ya tenemos el escudo de los caballeros de Cristo, tanto en las esquinas como en el tema del mármol. Perfecto. Sí, estas son las potencias, y en las puertas está el escudo de Ceuta, el escudo de la cofradía. Ahí me acaba. Sí, está arriba también. Paseo por el Museo de la Puerta Califal.
que les está contando el presidente tuvo lugar en el 2002, que fue una jornada de fortificaciones en Ceuta, y los responsables de la organización de las jornadas pidieron permiso a las catapultas, podían tirar abajo las murallas anteriores y ya los omeyas empezaban a construir de esta manera. Entonces, bueno, pues eso fue en el 2002, cuando los que lo vieron salieron corriendo a buscar al arqueólogo municipal, ven, que hemos visto una cosa, ¿no? Y volvieron. Y ahora cuando pasen este trozo, ahí detrás tenemos en el suelo un lavadero y un horno de la época romana, siglo I. Y además se han encontrado trozos de atún que nos dicen que el despiece del atún, el ronqueo del atún, que es como se le llama aquí en España, se hacía exactamente igual que lo hacemos hoy en día. Y la catedral donde hoy se asienta había una antigua factoría romana de salazones. Entonces, por cercanía, seguramente pues las familias que vivieran alrededor, la gente que estuviera alrededor, como empresas subsidiarias, trabajarían para esa fábrica de salazones. Esta bóveda que está aquí es de la época almohade. Con la bóveda han hecho lo mismo que con la policromía de la puerta. No hubiera quedado bonita restaurarla entera y ponerla toda llena de franjas blancas y rojas. Solamente se ha quedado un poquito alrededor del rochetón. Y para terminar, inauguración de la exposición Lisboa 1415, Ceuta, historia de dos ciudades, encuadrada dentro de las actividades del sexto centenario de la llegada de los portugueses. La parte del exterior, después de la muralla real, lo que hoy es la muralla real, y entonces la ciudad se va a concentrar en la zona de la actual Medina, y eso ya es una cosa. Gabriel León, autor de la maqueta de la época, explicó algunos detalles de su elaboración. Y bueno, con las calles que, bueno, tenemos la calle Jáudenes, que fue, se supone que el trazado de la calle Jáudenes anduvo, fue el mercado de los especieros, un poquito más acá, un poquito más allá, pero el trazado sigue siendo prácticamente el mismo que tenemos ahora mismo. Podemos ver la catedral, que en esta época era la mezquita Aljima, y ahora pues tenemos la catedral en el espacio ese que ocupa la mezquita. Tenemos allí, ha estado hablando de la madrasa, no sé si esto coge algo. Bueno, la madrasa la tenemos ahí, es esta pieza que vemos ahí delante, detrás de la mezquita vemos esta pieza y es la madrasa de Yavira. Estas piezas de madera que vemos ahí estaban en el interior de ese edificio. Yo lo único que he hecho ha sido pasar esa información escrita a una maqueta y situando los edificios en los sitios que creemos. Bueno, ellos han estado allí trabajando en la casa y han estado viendo cosas también, o sea que sin la ayuda de ellos es imposible. El perímetro amurallado es el que tenemos 16 torres por un lado, 16 torres por otro, 9 y 9 se supone. Allí vemos que el perímetro corta porque en realidad no sabemos exactamente lo que es el perímetro a partir del califado. Claro. Que queda parte del muro califado se puede ver desde ahí. O sea que la ciudad en un principio ocupó menos espacio, lo que es la llegaba hasta donde está la entrada a la basílica tardorromana, era el recinto Mella, y se supone que en época almohade la ciudad tiene necesidad de crecer hasta el actual foso seco de la Almina, y Gabriel en la maqueta ha puesto un trozo ya. El muro se rompió y el muro enmascarado por viviendas, pero se puede ver, para hacerse una idea incluso espacial de por dónde. Es el que vemos ahora mismo enfrente de la basílica tardorromana, ¿no? Sí. Y bueno, era una ciudad con muchas mezquitas porque
La ciudad se organizaba por gremios, la parte comercial se organizaba por gremios.